Durante medio siglo, Argentina tuvo un hombre capaz de detener el tiempo, haciéndonos reír. Bastaba con que apareciera en pantalla una anciana malhumorada con un bastón, o una empleada pública que parecía haber nacido detrás de un mostrador para que el país entero dejara de hablar y se quedara mirando. No era solo comedia, era un fenómeno cultural. Y el artífice de ese hechizo era Antonio Gasalla. Antonio Gasalla no contaba chistes, él creaba mundos. Tomaba retazos de la vida diaria, el gesto mínimo, la frase repetida, la manía compartida, y los convertía en personajes completos, excesivos, grotescos, entrañables. Había algo hipnótico en la forma en que los hacía aparecer, como si no los estuviera actuando, sino liberando, dejándolos salir de un rincón secreto de la realidad. Su humor no buscaba evadir lo cotidiano, lo diseccionaba. Detrás de cada carcajada había una observación quirúrgica sobre cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo nos defendemos de los demás con pequeñas mentiras. Gasalla encontraba allí lo universal. Mostraba que el ridículo no es una excepción, es parte de todos. Lo extraordinario es que logró hacerlo en todos los formatos. En los escenarios íntimos del café concierto, en los teatros de la calle Corrientes, en el cine, en la televisión abierta, donde millones lo vieron cada semana. Y en cada medio logró lo mismo, que sus criaturas escaparan de la ficción y se instalaran en la vida real. Algunas se volvieron frases hechas, otras gestos que repetimos sin darnos cuenta, otras simplemente emociones, ternura, vergüenza, furia, amor. Cuando murió en 2025 no solo se fue un actor, se apagó una de las grandes fábricas de imaginación de la cultura argentina. Pero sus personajes siguen ahí, caminando por la calle, haciendo fila en el banco, riéndose con nosotros en cada recuerdo. Gasalla ya no está, pero sus criaturas siguen viviendo entre nosotros, como si nunca hubieran sido ficción. Antonio Alberto Gasalla nació el 9 de marzo de 1941 en Ramos Mejía, en el conurbano bonaerense. Creció en una familia de clase media, en un entorno donde el arte no era un destino obvio, pero sí una curiosidad constante. Desde niño, mientras otros jugaban a la pelota, él organizaba pequeñas funciones caseras, improvisando personajes para hacer reír a sus vecinos. Ese impulso dramático encontró temprana dirección cuando ingresó a la Escuela Nacional de Arte Dramático en Buenos Aires, hoy parte de la Universidad Nacional de las Artes. Allí se formó en actuación, dirección y dramaturgia, y empezó a moldear lo que lo distinguiría para siempre, su obsesión por los detalles. Mientras sus compañeros buscaban grandes gestos y declamaciones, Gasalla se detenía en lo mínimo. Cómo alguien se ajusta los anteojos antes de hablar, cómo suspira un oficinista al final de un formulario, cómo se encoge un cuerpo cuando nadie lo ve. A mediados de los años 60 comenzó a trabajar en pequeñas salas y en cafés porteños, donde conoció a Carlos Perciavalle. Juntos, y luego sumando a Eda Díaz y Nora Bley, crearon en 1966 el espectáculo Help Valentino, uno de los hitos fundacionales del café concierto argentino. Allí, con una mesa, un foco y un puñado de personajes, Gasalla descubrió que su laboratorio perfecto era un espacio íntimo donde el público estaba tan cerca que podía sentir cada gesto, cada respiración, cada quiebre de voz. En ese escenario diminuto empezó a delinear su sello. Personajes que no eran caricaturas, sino personas reales llevadas al límite, con un humor que no buscaba la risa fácil, sino la identificación. En esas primeras noches ya asomaban los cimientos de su universo, la observación minuciosa, la compasión por lo ridículo y la certeza de que en lo cotidiano habita lo extraordinario. Después de años de escenarios pequeños y salas teatrales repletas, Gasalla dio el salto a la televisión a finales de los años 80 y lo hizo sin rebajar ni un gramo de su complejidad. En 1988 debutó en ATC, Argentina Televisora Color, con un ciclo que llevaba su nombre, El Mundo de Antonio Gasalla. No era un programa de sketches al uso, era una pasarela de criaturas insólitas, dolorosas y graciosas que entraban en escena con tanta fuerza que parecía que venían de otro planeta o de la esquina de tu casa. Cada semana millones de personas lo veían transformarse en mujeres que parecían salidas de oficinas públicas, en señoras que vivían con la radio prendida, en maestras al borde del colapso o en niñas imposibles de educar. Lo fascinante era que no imitaba a nadie en particular. Él construía figuras reconocibles a partir de fragmentos de muchos, como si destilara el inconsciente colectivo. El resultado era hilarante y perturbador a la vez. El público reía, pero también se veía reflejado. El programa fue un éxito inmediato. Se emitió entre 1988 y 1991 y consolidó su salto definitivo a la cultura popular masiva.
Su elenco, con figuras como Norma Pons, Verónica Ginás, Juana Costa y Humberto Tortonese, aportaba precisión y energía a un universo donde todo orbitaba en torno a él. Gasalla escribía, actuaba y dirigía con el mismo impulso febril que sus personajes parecían nacer en escena. El mundo de Antonio Gasalla no solo lo convirtió en una estrella de televisión, lo transformó en un referente. A partir de entonces, Gasalla dejó de ser un actor cómico solamente y se convirtió en algo más raro y más poderoso. Un creador de personajes que parecían tan reales que el público los adoptaba como parte de su propia vida. Si algo distinguió a Gasalla fue su capacidad para poblar la escena de criaturas que parecían haber existido desde siempre. No hacía parodias ni caricaturas. Él hacía personajes con biografía, con tics, con mundo propio, y muchos de ellos se volvieron parte inseparable de la memoria colectiva argentina. Una de las más célebres fue la empleada pública, también conocida como Flora, una funcionaria que trataba a los ciudadanos como intrusos en su reino. Encarnaba la maquinaria burocrática con una mezcla perfecta de cinismo, tedio y orgullo por el poder diminuto que ejercía desde su escritorio. Cada sketch era una clase de precisión. Gasalla lograba que el público se riera y reconociera la escena, porque todos habían vivido algo así alguna vez. También estaba la maestra Noelia, un personaje frágil, casi espectral, que aparecía en busca de trabajo con voz apagada, un gesto desamparado y una tristeza tan real que el humor parecía filtrarse entre lágrimas. Era lo contrario de la burla, era compasión disfrazada de risa, y dejaba al público en un silencio raro, como si acabara de ver algo demasiado humano para ser solo comedia. La nena, en cambio, era puro caos, una niña caprichosa y manipuladora, que dominaba a sus padres con la lógica salvaje de la infancia. Su energía desbordada convertía cualquier escena doméstica en una batalla perdida para los adultos, y Gasalla la interpretaba con un virtuosismo físico y una rapidez mental que deslumbraba. A ellas se sumaban figuras como Soledad Dolores Solari, diva mediática que encarnaba la frivolidad televisiva, o Inesita, secretaria fiel y nerviosa que intentaba sobrevivir en oficinas imposibles. Cada una tenía su tono, su ritmo, su mirada. Gasalla no las interpretaba, las habitaba. Lo extraordinario es que ninguna de esas mujeres existía, y sin embargo, el público hablaba de ellas como si fueran reales. Ese fue el mayor logro de Gasalla, crear un catálogo de personajes que saltaron de la ficción a la vida cotidiana, convirtiéndose en parte del paisaje emocional del país. En 1985, Antonio Gasalla dio un salto inolvidable a la pantalla grande, con un papel que parecía hecho para él, y al mismo tiempo escapaba de todo lo que había hecho antes. Mamá Cora, en la película Esperando la carroza, dirigida por Alejandro Doria y basada en la obra de Jacobo Langsner. Mamá Cora era una anciana de 87 años, que vivía con una de sus nueras y se convirtió en el epicentro de una familia disfuncional, egoísta y absurda. Gasalla se transformó por completo. Maquillaje pesado, voz temblorosa, cuerpo encorvado, paso errático, pero sobre todo, una energía incontrolable que convertía cada aparición en un pequeño estallido de caos. Lo notable no era solo la caracterización física, que era impecable, sino la humanidad que logró insuflarle. Detrás del grotesco había ternura, detrás del desorden había una sabiduría antigua y silenciosa. Cuando se estrenó, Esperando la carroza tuvo una recepción tibia, pero con el tiempo se volvió una película de culto, repetida año tras año en televisión, citada en fiestas, escuelas y sobremesas. Las frases de Mamá Cora, como ¿dónde está mi amiga? O se murió Mamá Cora, pasaron al habla popular y su figura se volvió uno de los íconos más reconocibles del cine argentino. Lo curioso es que, aunque el público la adoptó como una de sus criaturas televisivas, Mamá Cora solo apareció una sola vez en el cine. Gasalla no la repitió en otras películas, no lo necesitó. Bastó esa única interpretación para instalarla para siempre en la cultura argentina, como si hubiera estado ahí desde siempre. Con Mamá Cora, Gasalla demostró algo más, que podía trascender el sketch y construir un personaje cinematográfico completo, con capas de comedia, tragedia y crítica social, y que su talento no dependía del formato, sino de su mirada ferozmente humana. A comienzos de los años 90, Gasalla consolidó su dominio absoluto de la televisión con el programa que muchos consideran su obra maestra en ese medio, El Palacio de la Risa. Estrenado en 1992 y emitido hasta 1995, fue mucho más que un ciclo de humor. Fue el gran escenario donde desplegó toda su galería de personajes y su capacidad para convertir la sátira en arte popular. Cada emisión era un desfile de figuras excéntricas, exageradas y profundamente reconocibles. Allí reaparecían la nena, la maestra Noelia, la empleada pública, Inesita, Soledad Dolores Solari y muchas otras, cada una con su mundo interno perfectamente delineado.
El programa mezclaba sketches elaborados, entrevistas en clave de parodia, números musicales y comentarios punzantes sobre la actualidad, siempre filtrados por el lente agudo y burlón de Gasalla. Su elenco estable le dio al programa una energía coral que potenciaba aún más su universo, pero todo orbitaba en torno a él. Gasalla era el centro gravitacional de ese caos organizado, el director invisible que movía los hilos desde dentro del escenario. El Palacio de la Risa fue un éxito colosal de audiencia y crítica. Obtuvo premios Martín Fierro, fue exportado a otros países de habla hispana y se convirtió en cita obligada de la televisión argentina de la época. Pero sobre todo, fue el espacio donde Gasalla alcanzó la forma más pura de su arte. Personajes tan desmesurados que parecían imposibles, pero que de algún modo todo el mundo reconocía. Allí terminó de consolidarse lo que lo hacía único, su capacidad para mostrar el país a través de sus criaturas, exagerando lo cotidiano hasta que revelaba su verdad oculta, y haciéndonos reír justo en el instante en el que comenzábamos a sentirnos aludidos. Si el Palacio de la Risa le dio a Gasalla su consagración como creador de personajes, su alianza con Susana Jiménez le dio algo distinto: masividad sostenida durante décadas. A partir de los años 90 y de forma intermitente hasta bien entrada la década de los 2010, Gasalla se convirtió en uno de los grandes atractivos del ciclo televisivo de Susana, interpretando a la abuela, quizás su personaje más famoso y más querido. La abuela era una mujer mayor, punzante, irreverente, con memoria frágil y lengua filosa. Entraba en el living con paso lento y mirada desafiante, se acomodaba en un sillón y mientras Susana intentaba mantener la compostura, empezaba a despegar su metralla de comentarios, chismes, consejos absurdos y observaciones demoledoras sobre la política, la farándula y la vida cotidiana. Lo asombroso era su vitalidad. Gasalla lograba que la edad aparente de la abuela, esa fragilidad del cuerpo, esa voz temblorosa, no le restara ni un gramo de energía. Al contrario, cada intervención era un vendaval cómico que hacía subir el rating de manera inmediata. Algunos de esos segmentos alcanzaron picos de más de 30 puntos de audiencia, algo que muy pocos artistas podían lograr en la televisión argentina. La química con Susana era perfecta. Ella hacía de contrapeso ingenuo, mientras Gasalla improvisaba con la velocidad de un francotirador, sin guión visible, siguiendo únicamente su instinto. Lo que ocurría en ese living no podía ensayarse, era puro presente, y el público lo sabía. Durante años, la abuela fue una cita obligada. Millones de personas encendían la tele solamente para verla aparecer. Y más que un personaje, se volvió un ritual colectivo. Un momento semanal en que el país entero se permitía reír de sí mismo. Aunque la televisión lo convirtió en esa figura masiva, el verdadero reino de Antonio Gasalla siempre fue el teatro. Y dentro de esa vasta trayectoria, ningún éxito fue tan rotundo como Más respeto que soy tu madre, estrenada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires en 2009. La obra, basada en un blog escrito por el argentino Hernán Casciari, contaba la historia de Mirta Bertotti, una ama de casa de Mercedes que intenta sostener a su familia en medio de la crisis económica, el caos doméstico y su propio cansancio emocional. Gasalla adaptó el texto, dirigió la puesta en escena y encarnó a Mirta con una entrega total: peluca, bata floreada, voz aguda y un dominio escénico magnético. El resultado fue un fenómeno sin precedentes. Durante su primera temporada rompió récords de taquilla en Buenos Aires y luego en Mar del Plata, donde fue premiado con el Estrella de Mar de Oro en 2010. La obra se mantuvo en cartel durante varias temporadas consecutivas, con miles de funciones y cientos de miles de espectadores, algo rarísimo para una comedia unipersonal en Argentina. Gasalla volvió a montarla en 2015, bajo el título Más respeto que soy tu madre 2, demostrando que el personaje seguía vivo en el imaginario del público. Para entonces, Mirta Bertotti ya no era solo un personaje teatral, era un ícono popular, la síntesis de las madres argentinas que sostienen todo con humor, furia y amor a partes iguales. Lo más impresionante era cómo Gasalla lograba llenar teatros noche tras noche, con una historia mínima y profundamente humana, sin grandes escenografías ni artificios, solo con su cuerpo, su voz y su precisión quirúrgica para captar la emoción del público. Fue su consagración definitiva como el gran actor de la calle Corrientes, capaz de hacer reír, conmover y convocar multitudes, él solo, en el centro del escenario. Aunque el cine no fue el territorio que más exploró, cada vez que Gasalla pisó una pantalla grande dejó una huella nítida. Antes de la explosión de Esperando la carroza, ya había demostrado su talento dramático en una de las películas más importantes del cine argentino, La Tregua, dirigida por Sergio Renán en 1974, una adaptación de la novela de Mario Benedetti. Allí interpretó a Santini, un personaje secundario, pero entrañable, dentro del universo gris y melancólico de la historia.
Su actuación fue breve pero reveladora. Sin disfraces, sin artificios, mostró un costado contenido, íntimo, casi opuesto a sus criaturas desbordadas. La Tregua se convirtió en un clásico inmediato y fue la primera película argentina nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, lo que dejó el nombre de Gasalla, aunque un emergente, inscrito en una obra histórica. Décadas más tarde volvió al cine en un registro completamente distinto con Dos hermanos, dirigida por Daniel Burman y coprotagonizada con Graciela Borges. Allí interpretó a Marcos, un hombre huraño, irónico y solitario que debe convivir con su absorbente hermana tras la muerte de su madre. Gasalla sorprendió a crítica y público con un trabajo contenido, preciso y lleno de matices, alejado de sus personajes explosivos. Por este papel fue nominado al Premio Cóndor de Plata como Mejor Actor, confirmando que su talento no dependía ni del disfraz ni del exceso, sino de una inteligencia actoral profunda. Con esos dos títulos, uno al inicio de su carrera y otro en su madurez, Gasalla demostró que podía brillar también en el cine, alternando entre el humor corrosivo y la emoción contenida con una naturalidad que muy pocos actores consiguen. En sus últimos años, Antonio Gasalla comenzó a retirarse lentamente de la exposición pública. Aunque seguía regresando al teatro con espectáculos especiales y participaba ocasionalmente en televisión, ya fuera en entrevistas o retomando algunos de sus personajes más queridos, su ritmo de trabajo empezó a disminuir. Había pasado más de medio siglo sobre los escenarios y cada aparición suya se sentía como un acontecimiento. A partir del 2020, comenzaron a circular versiones sobre un deterioro cognitivo progresivo, que fue confirmado por su entorno. Gasalla atravesó varios problemas de salud y hacia el 2023, su familia y sus allegados tomaron la decisión de mantenerlo alejado de los medios para proteger su intimidad. Su figura, tan asociada al bullicio y la energía del escenario, empezó a volverse más silenciosa. El 18 de marzo de 2025, Antonio Gasalla falleció a los 84 años en el Sanatorio Tamendi de Buenos Aires, a causa de una neumonía que agravó su estado delicado general. La noticia provocó una conmoción inmediata. No solo el mundo artístico, sino también el público que lo había acompañado durante décadas salió a despedirlo. Sus restos fueron velados en el Teatro Maipo, uno de los escenarios más emblemáticos de su carrera, en medio de una ovación silenciosa y respetuosa de colegas, amigos y admiradores. Su partida marcó el final de una era en el humor argentino. No se trataba solo de la muerte de un actor, era la despedida de un creador que había moldeado el imaginario colectivo del país y que había enseñado a varias generaciones a reírse de sí mismas sin perder la ternura. Antonio Gasalla no fue simplemente un actor cómico, fue un constructor de humanidad. Durante décadas, pobló el escenario con criaturas que parecían salidas de un sueño febril y sin embargo resultaban familiares, reconocibles, casi inevitables. No hacía reír de los demás, hacía reír con los demás, revelando en cada gesto la fragilidad y la obstinación que compartimos todos. Su talento no estaba solo en la transformación física, en el maquillaje o en el vestuario, estaba en su mirada. Gasalla observaba con precisión quirúrgica el mundo que lo rodeaba, destilaba sus manías, exageraba sus contradicciones y las devolvía convertidas en personajes inolvidables. Lo suyo era un acto de alquimia, convertir lo cotidiano en arte y la risa en un espejo donde verse sin vergüenza. Logró algo rarísimo, que sus personajes trascendieran la ficción y se instalaran en la vida real. La nena, Noelia, la abuela, mamá Cora, la empleada pública, ya no eran personajes de televisión o de teatro. Eran parte del lenguaje, del folclore urbano, de las sobremesas y de los recuerdos. Gasalla no solo creó figuras cómicas, creó un repertorio emocional para describirnos. Su muerte en 2025 no apagó esa energía. Al contrario, dejó claro que había alcanzado lo que solo logran los grandes artistas populares, esos que ya no pertenecen a un escenario, sino a la gente. Gasalla no se limitó a hacernos reír, nos enseñó a mirarnos con humor, sin dejar de querernos. Y eso en el fondo es mucho más que hacer comedia, es hacer cultura. Gracias.